que inicie. El día de hoy vamos a tener el masterclass Abordaje de la terapia familiar sistémica, el arte de preguntar, que va a estar a cargo del magíster Rafael Ballena. Estamos justo haciendo ingresar a las personas para que se vayan conectando en este masterclass. Tenemos el gusto de poder contar con la presencia de uno de los docentes que serán parte del diplomado especializado en terapia familiar con enfoque sistémico. Rafael Ballena tiene una amplia experiencia en el ámbito académico. eh, él es psicólogo egresado del doctorado por la Universidad de San Marcos, ya tiene más de 25 años de experiencia en el área clínica y es docente en terapia sistémica desde hace muchos años atrás. Él es docente también en diversas universidades, también aquí en el Perú. Ujú. Y ha trabajado en diferentes centros reconocidos, brindando talleres, cursos y actividades orientadas a la terapia familiar. Así que eh, tenemos el gusto de poder tenerlo junto con nosotros en este espacio, a Rafael Ballena, quien va a dar justamente esta introducción de cómo es el abordaje dialogal, ¿no? El arte de preguntar. Adicional a ello, él también es escritor, así que tiene también su camino orientado a la psicología y también a la literatura, así que complementa estos dos aspectos dentro de la terapia familiar. Eh, Tenemos el gusto aquí de tenerlo con nosotros, a ver si, déjenme ver, listo. Entonces, Rafael, aquí está Rafael con nosotros. Un gusto, Rafael, de tenerte aquí en Muchas JL gracias, Juan. Consultores. Muchas gracias por la invitación y acá pues contento de terminar este día laboral con ustedes, ¿no? Y cuando quieras empezar, me indicas. Sí, ¿y tu audio está apagado? Sí, ¿me Ahí escuchan está, bien? ahora sí. Claro, Sí, sí, ahora sí. sí, para que me indiques cuando quieras para empezar la sesión. ¿Me estás escuchando? Listo. Entonces empiezo la sesión. Mm, Tengo para poder compartir, me dices, ¿sí? Bien, listo. ¿Me confirman si se está viendo en pantalla la diapositiva? Listo, gracias. Bien, bueno, saludados de nuevo, contento de terminar, como le decía, la jornada laboral con ustedes en este masterclass sobre el abordaje de la terapia familiar sistémica o de la terapia sistémica en general, del enfoque sistémico, ¿no? En este título que va a tratar de abarcar y compilar de alguna manera algo que podemos trabajar en varias sesiones, pero vamos a tratar de resumirlo, ¿no? Que sería el arte de preguntar dentro, ¿no? El enfoque sistémico. Entonces, importante entender, como creo que muchos de ustedes ya lo saben, que la psicoterapia sería pues el arte de hacer preguntas, ¿no? El arte de preguntar. Cuando hablamos de psicoterapia, no hablamos de consejos, que es otro nivel, ¿no? ¿No? Pero en psicoterapia es importante cómo construimos el lenguaje, ¿no? Y cómo hacemos también las preguntas. ¿Por qué hacer preguntas en psicoterapia? Un poco por ahí entender que la psicoterapia podría ser vista como un aspecto científico, sí, pero también es como un arte, ¿no? Entender de que hay una serie de conocimientos que podemos ir compilando desde la ciencia, desde el arte, ¿no? Desde la filosofía, la teología, el conocimiento ancestral, ¿no? Pero, ¿no?
para, digamos, el psicoterapeuta va a tener un conocimiento técnico acabado, pero también debe tener un talento, ¿no? Una inteligencia, ¿no? Desarrollada, se habla de una inteligencia terapéutica, ¿no? Y también de ese compromiso, ese amor por su quehacer. ¿No? Entonces, la psicoterapia como el arte de preguntar. Voy a abrir un poco esto con una frase de uno de los terapeutas narrativos, ¿no? Y la terapia narrativa es una terapia o es una escuela del enfoque sistémico muy interesante. Él decía que una pregunta abre un universo, ¿no? Entonces, esa frase es muy, muy interesante para poder empezar, ¿no? Esta clasificación, ¿no? Y este resumen de los tipos de preguntas que podríamos hacer con nuestros consultantes dentro de un marco terapéutico, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante trabajar con preguntas? Porque estas van a desbloquear nuevas perspectivas, ¿no? El cliente va a venir a la consulta o el usuario va a venir a la consulta con una idea de repente pues bastante sesgada, ¿no? Con que empoderado del problema, ¿no? Va a haber solamente va a haber una ceguera, ¿no? Digamos, va a haber lo negativo y las preguntas van a ayudarnos a desbloquear. Vamos a crear o co-crear con el cliente nuevas perspectivas, ¿no? El terapeuta debe ser, hay una, digamos, concepción en terapia sistémica llamada la curiosidad terapéutica, ¿no? El terapeuta es curioso en el sentido de que no solamente se queda con lo que trae el cliente, que generalmente pues trae pues el problema a la consulta y sus aspectos negativos, sino que él va a tener que leer entre líneas, ¿no? Y tratar de ir viendo otros aspectos, los recursos del cliente, las fortalezas del cliente, y desde allí pues hablamos de que una pregunta va a poder desbloquear, ¿no? Y abrir nuevas perspectivas, ¿no? Pero también las preguntas van a ser conscientes, y podríamos decir algo así, lo inconsciente, ¿no? Va a revelar, va a ayudar a que el cliente pueda entender o ver patrones y conexiones ocultas, cosas que se van repitiendo en el tiempo, ¿no? O cómo él está, digamos, inmerso en un sistema, en una serie de interacciones, ¿no? Las preguntas nos van a invitar a la reflexión y la exploración. Ujú. Va a fomentar la curiosidad y la creatividad y van a abrir finalmente, ¿no? Que es lo que se espera, caminos hacia la resolución de problemas. Y es importante entender que hacemos preguntas en psicoterapia porque las preguntas nos van a ayudar a que no coloquemos en el cliente cosas nuestras, ¿no? Y que, digamos, este descubrimiento, esta, digamos, posibilidad de que pueda parir una verdad, su verdad del cliente, así como hablaba Sócrates, ¿no? El poder gestar, ¿no? O, digamos, parir una verdad, su Perdón, verdad. perdón, doctor. ¿Vamos a tener las grabaciones? ¿O Sencillamente, me parece que sí. A ver, vamos a tener las grabaciones de su ponencia? yo supongo que sí. Y como estoy Ya, sentado, ya, yo ya. supongo que No, para copiar en todo caso, no, Ah, pero ok. Esto se está grabando. ya, ya, perfecto, ya, doc. Gracias, gracias. No, 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 está bien tu pregunta. Pero estoy bien, entonces voy despacio. ¿Quieres copiar? Entonces voy a ir despacio, no se preocupe. Y las diapositivas de repente lo puedo también dejar con la institución para que lo tengan, ¿ok? Entonces hablamos de que todo esto va a llegar a la posibilidad, ¿no? De abrir caminos hacia la resolución del problema. Como le repito, hace un rato les decía pues que esto va a ayudar, las preguntas, a que uno no coloque lo suyo en el cliente, a que podamos, ¿no? Y ayudar al cliente a que él mismo vaya creando sus propias respuestas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá hay algunos ejemplos de algunas preguntas que podrían, ¿no? Y permitir esta exploración, ¿no? ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? O preguntas como, ¿cómo te gustaría que fuera tu vida en 5 años? Y vamos a llegar a algunas preguntas parecidas, ¿no? Llevar al cliente hacia el futuro buscando de que tengan
tenga una idea de un futuro esperanzador. Ya de por sí, hablar de un futuro genera en el cliente, ¿no? La expectativa, ¿no? De que haga algo diferente o que haya algo diferente, ¿no? Entonces, otras preguntas que van a ayudar a la exploración, ¿no? ¿Qué valores te guían en tus relaciones? ¿Qué te hace sentir vivo y conectado? ¿No? ¿Qué historias te cuentas a ti mismo sobre tu pasado? Algunos ejemplos de algunas preguntas que, por ejemplo, si nos hacemos a nosotros mismos nos podría ayudar también, ¿no? Definitivamente. Si ustedes se dan cuenta, este tipo de preguntas en terapia sistémica buscamos, ¿no? Que el cliente no se aferre al problema, sino vaya viendo otros aspectos, ¿no? Y pueda desde allí empoderarse. Hay una, digamos, metáfora, una analogía que me gusta siempre contar, que es la historia de David y Goliat, ¿se acuerdan, no? David y Goliat, ¿no? La historia de David y Goliat. Goliat era un gigante, ¿no? Y David en ese tiempo, cuando lo, digamos, enfrentó a Goliat, era un muchacho que no tenía experiencia de guerra, ¿no? No era el rey David todavía. Entonces él se atreve a desafiar a Goliat, ¿no? El rey David no se empezó a pensar de que no tenía experiencia de guerra, no, no empezó a ver sus limitaciones en ese momento. ¿Él qué vio? Él vio sus recursos. Su único recurso contundente que él tenía, que era pues esa puntería, ¿no? Porque él cuidaba, ¿no? A las ovejas. Entonces, es igual, en terapia buscamos a través de estas preguntas que el cliente pueda empoderarse, ¿no? Y ya no sentir el problema como un gigante, ¿no? Una vez que el gigante ya no es un problema, que el problema ya no es un gigante para el cliente, él puede empezar a caminar y a utilizar sus recursos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas preguntas que se pueden hacer dentro de algunas sesiones, ¿no? O algunas, miren, esta pregunta es esta actividad llamada la tarea de la satisfacción, ¿no? Esta pregunta pequeñita es una pregunta que a veces moviliza muchas cosas. Y les podría preguntar a ustedes también, ¿no? ¿Qué cosas de su vida, ¿no? Ustedes mantendrían para siempre? ¿Qué cosas mantendrían en su vida? ¿No? Esta pregunta está dirigida, ¿no? Y de tal manera, ¿no? Que el cliente se pueda concentrar en las cosas que sí funcionan, las cosas que sí son adecuadas, que lo llenan, que le ayudan, ¿no? Y entonces, pues ya desde allí empezar a ser un tanto agradecido, ¿no? A veces nosotros, cuando tenemos problemas graves, ¿no? Nos olvidamos de otra parte, de las partes que son positivas, ¿no? Las cosas que sí están bien en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, esta tarea, la llamada la tarea de la satisfacción, esta simple pregunta ayuda a que el cliente empiece pues a valorar, ¿no? La familia, el trabajo, la salud, cosas que de repente está dejando de lado por estar solamente centrado en su problemática, ¿no? Entonces, vamos hacia las preguntas, ¿no? Hay dos tipos de preguntas en general cuando hablamos de terapia sistémica. Las preguntas lineales son las preguntas que se dirigen a tener información sobre digamos, sobre el cliente, ¿no? La aparición del problema, desde cuándo ocurre, ¿no? Eh, ¿Qué pasó para que pueda explicar su aparición? Preguntas que tienen que ver con cómo él se ve, cómo él, digamos, experimenta su problema y qué explicación le da a su problema. Esto en realidad nos ayuda a poder luego ir buscando formas de cambiarle su visión. Muchas veces el ser humano, conforme piensa, ¿no? Se agrava sus problemas. Ojo. Entonces, muchas veces tenemos, y no sé si ustedes han escuchado alguna vez, el locus de control externo o interno, ¿no? Es decir, el ser humano muchas veces, cuando tiene una dificultad, ¿no? Digamos, el origen de su dificultad lo coloca fuera de sí. ¿Mm?
Entonces, tengo este problema porque pues es el destino, ¿no? Porque Dios quiso así, ¿no? Por los genes, qué sé yo, ¿no? Y van sintiendo o van creando una idea de que ellos no pueden con eso. ¿No? En terapia buscamos que el cliente vaya hacia el locus de control interno, es decir, que él pueda ver de que hay una responsabilidad en él, ¿no? De, digamos, de lidiar con su problema y salir adelante. Justo hoy día estaba conversando con mis alumnos de pregrado sobre la historia de Adán y Eva, ¿se acuerdan? ¿Mm? Y es interesante cuando conversamos algunos temas así, porque Adán y Eva están en el paraíso, si ustedes se acuerdan, y en el paraíso Dios le dijo que había una serie de árboles, ¿no? Los cuales podían comer el fruto, ¿no? Pero no podían comer el fruto del árbol del bien y del mal, de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, ¿no? ¿Por qué? Yo les decía a mis alumnos, ¿por qué hizo Dios eso? ¿No? Porque es como si los hubiera tentado, ¿no? No obstante, no obstante, esa es la libertad que Él les dio, ¿no? Para poder, para que ellos puedan tomar una decisión. Nosotros, los seres humanos, tenemos esa libertad para tomar decisiones, para hacer nuestras vidas, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Cuando hablamos de preguntas de este tipo, ¿no? Vamos a buscar luego con preguntas circulares, eso se llama el interrogatorio circular, que el cliente pueda empezar a ver ya no solamente a sí mismo o culpar a los demás de las dificultades que él está teniendo, sino que pueda ver el sistema donde está. Nosotros, ¿no? Vivimos en una familia muchas veces, cuando hablamos de terapia familiar, ¿no? Que es un sistema de interacciones que se ha dado durante muchos años. Estas interacciones que se han repetido varias veces se han vuelto habituales, generando transacciones fijas, ¿no? Bastante difíciles de cambiar. Para poder hacer un trabajo terapéutico es importante que el cliente pueda salir de su visión individual, ¿no? A poder ver el sistema y cómo se va generando, digamos, estas interacciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas podrían ser lineales que nos podrían ayudar a tener una información? ¿Qué problema le ha traído a usted? ¿No? ¿Quién se deprime? ¿Has tenido algún otro síntoma? ¿No? Debe haber algo que te preocupa. ¿Qué puede ser? Son preguntas que tienen que ver con información concerniente al cliente, ¿no? Y a, digamos, a su entorno. Pero también tenemos preguntas que nos podrían ayudar a ir viendo la interacción de la familia. ¿Quién más se preocupa en la familia? ¿Quién se preocupa menos en la familia? ¿Qué hacen ustedes cuando se preocupan por esta dificultad? ¿Qué haces tú cuando ella muestra su preocupación? ¿Quién se da más cuenta de que tu mujer se preocupa o se siente mal? O sea, estamos tratando de ver ya no solamente al individuo, sino cómo ellos interaccionan entre ellos, ¿no? Son preguntas que nos van a ayudar a rastrear un poco la complejidad del sistema, ¿no? La familia es un todo, ¿no? Cuando tenemos una familia en una consulta, ¿no? Ya de por sí, ya cómo se sienta, con quién se sienta, quién mira a quién, ¿no? Hay una serie de informaciones que podemos ir sacando, ¿no? De, digamos, ya de por sí, de una observación de lo no verbal, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, preguntas estratégicas, ¿no? Las preguntas estratégicas son preguntas directivas que buscan de alguna manera corregir ciertas cosas en la familia. Son más directivas, digamos, no buscan necesariamente, ¿no? Dar un consejo directo, pero cuando se formula esto en una pregunta, es una sugerencia poderosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta es una pregunta estratégica por, digamos, como por naturaleza. ¿Por qué no le hablas a él sobre tus preocupaciones en vez de hacerlo con los niños? Es una pregunta donde hay una sugerencia ya casi como un mandato, ¿no? Parecido a un mandato. Es directa, es directiva. Otra, mucho más específica. ¿Qué pasaría si la próxima semana, todos los días, a las 8 horas, le sugirieras que asuma alguna responsabilidad? Es una pregunta estratégica directa, ¿no? También donde hay
un mandato implícito, ¿no? Claro, después de haber hecho todo un trabajo de, digamos, de observación de la familia, ¿no? Puedes ver tú como tu retirada, ¿no? Tu silencio, hace estar a tu mujer frustrada, ¿sí? Son preguntas directas, preguntas, digamos, que van a dar algún tipo de mensaje. Ojo, recuerden que no damos consejos en psicoterapia, ¿no? Pero este tipo de preguntas van a ayudar a generar en el cliente, ¿no? Algún tipo de reflexión y va a asumir muchas veces lo que le estás diciendo. Esas son las preguntas estratégicas, pero también hay preguntas reflexivas, ¿no? Donde ya no hay una intención directa, es indirecta, son preguntas que buscan facilitar procesos. Ya no es una situación tan de un terapeuta tan, de repente no sé si decirlo radical, pero mucho más de como un mandato, ¿no? En las preguntas reflexivas ayudan precisamente a abrir procesos y que el cliente poco a poco, por sí mismo, vaya generando su respuesta, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que hay algo por lo que él está resentido, ¿no? Pero no te lo quiere decir por miedo a herir tus sentimientos. ¿Cómo podrías convencerle de que eres lo suficientemente fuerte para aguantarlo? Esa es una, por ejemplo. Si hubiera algún tema no resuelto entre vosotros dos, ¿quién estaría más dispuesto a pedir perdón? Entonces, si ustedes ven, las preguntas reflexivas son más abiertas, no son tan específicas como las estratégicas, ¿no? Permiten abrir un tema para poder hacer la reflexión. Supón que es imposible para ella reconocer errores en este momento. ¿Cuánto tiempo te costaría perdonarla por no ser capaz de hacerlo? Si esta depresión desapareciera de repente, ¿qué sería diferente en vuestras vidas? Este tipo de preguntas que podemos hacer, ¿no?, al usuario o a los clientes son de corte reflexivas. Entonces yo espero de que por lo menos por ahora estemos teniendo la diferencia, ¿no?, entre las estratégicas, son más directas, ¿no? Y hay un mensaje bastante explícito, ¿no? Y por eso, pues, de alguna manera esto va a tener un efecto de repente más rápido, ¿no? Pero las preguntas reflexivas son indirectas y van a buscar abrir, ¿no?, una serie de reflexiones en el cliente y que pueda encontrar él mismo sus respuestas, ¿no? Podemos encontrar también preguntas reflexivas, ¿no?, que van a ayudar a desarrollar metas. Recuerden que es importante para una pareja en terapia, para un sistema familiar en terapia, para un individuo en terapia, generarse metas de vida, metas a corto, mediano o largo plazo, ¿no? ¿Y qué planes tienes respecto a estudiar una carrera? ¿Qué otras cosas te has planteado? ¿Qué tipo de experiencia sería útil para conseguir este trabajo, ¿no? ¿O qué logros tienes en mente para tu hija? Preguntas que nos van a ayudar a ponerlo en un, digamos, a nivel, pues, a futuro. Ojo, por ejemplo, una terapia de pareja es complicado, por ejemplo, cuando no tienen una idea de futuro, ¿no? Cuando una pareja ya no tiene una idea de futuro, no se observan, no se ven a corto plazo, es bastante complicado. Generarle metas a corto, mediano y largo plazo ayuda a que ellos puedan todavía tener una conciencia, ¿no?, de la relación, ¿no?, un apego a la relación y un compromiso con la relación. Entonces, las metas son importantes, ¿no? O preguntar, preguntas que exploren el resultado esperado. ¿Cómo crees que progresarás realmente el próximo mes? Y en 6 meses. Las preguntas, por ejemplo, de este tipo, son preguntas que tienen cierto gancho. ¿En qué sentido? De que no estamos diciendo si progresarás en el sentido de duda, ¿no? O sea, no le estamos diciendo de repente progresarás, ¿no? ¿Qué le estás diciendo tú? ¿Cómo crees que progresarás? Miren cómo estamos utilizando el lenguaje, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? De que al decir cómo crees que progresarás realmente el próximo mes, te estás induciendo, ¿no?, a que pueda experimentarte de que realmente las cosas van a cambiar. Ven. Ah, no pasa por A ver, por Alguien favor, cierra estamos, su micrófono, que alguien no cierra puedo su trabajar micrófono. si Lisette estamos con... Eureka, cierra tu micrófono.
Me. Ya, lo solucioné. No tuve que solucionar. Ya, gracias. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, ¿cómo crees que progresarás? ¿No? ¿Es una aseveración o no? Prácticamente. ¿No? Estás llevándolo, ¿no? Estás tratando de hacer de que el cliente pueda observarse en un futuro que va a ser distinto, que va a poder ser exitoso y que va a poder superar su problema. ¿Por qué? Porque ustedes han escuchado una vez de la desesperanza aprendida de repente. La desesperanza aprendida significa cuando una persona ya pierde toda esperanza y lo que haga en el momento presente, ¿no? Para él, él simplemente siente de que haga una u otra cosa, igual las cosas van a salir mal, ¿no? Una persona que llegue a eso está bloqueada, ¿no? Simplemente no va a poder caminar y no va a llegar a lo que quiere, no porque no podía hacerlo, sino porque prácticamente, ¿no? Se creó las condiciones con su desesperanza. Entonces, cuando hablamos de cómo crees que progresará realmente el próximo mes o en 6 meses, estamos induciendo al cliente a que pueda verse, ¿no? En una realidad distinta fuera del plan, ¿no? Y podemos seguir ahondando en esto. ¿Quién sería el más sorprendido si sobrepasaras ese objetivo, ¿no? ¿Quién sería el más sorprendido si cuando ya hayas progresado, ¿no? Este tipo de preguntas, como le digo, va haciendo de que el cliente se vea en el futuro de una manera esperanzadora, ¿no? No obstante, también a veces debemos hacer preguntas que de alguna manera generen ansiedad. ¿Por qué? ¿No? Hay dos puntos, digamos, extremos en cuando tenemos clientes, ¿no? Uno, cuando el cliente viene muy ansioso, entonces tenemos que bajar esta ansiedad, pero cuando el cliente viene con muy poca ansiedad y con un criterio, que no tiene conciencia de que hay un problema, les ha pasado de repente, ¿no? Están ahí simplemente porque de repente los obligaron, ¿no? Creen que los demás tienen la culpa y que ellos no tienen ningún tipo de problema. Si es así, tenemos más bien las preguntas centrarnos en un futuro distinto, un futuro peligroso para que él pueda realmente buscar la terapia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si su marido continúa mostrando su decepción de la forma en que lo hace ahora, ¿qué cree que ocurriría con la relación entre él y su hija dentro de 5 años? Si ven ustedes, ¿no? Estamos llevando más bien digamos, esta familia hacia un futuro duro, ¿no? Un futuro difícil, pero no porque querramos ahuyentarlo, ¿no? Sino simplemente porque vamos a hacer de que de esa manera pueda tomar conciencia de sus comportamientos actuales. ¿Correcto? Bien. Igual preguntas que podrían explorar expectativas catastróficas, ¿no? O, por ejemplo, con padres sobreprotectores, ¿no? ¿Qué temen que podría pasar cuando su hija sale hasta la tan tarde? ¿Qué es lo peor que se les ocurre? Miren, en una cita, por ejemplo, donde tenemos a los padres y a la hija, podríamos hacer esta pregunta, ¿no? Y de repente a la hija le podríamos preguntar, ¿de qué te imaginas que tus padres tienen más miedo? ¿Qué cosas terribles creen que podrían pasar y les mantiene despiertos toda la noche? Este tipo de preguntas, a ambos bandos, ¿no? Los padres y el hijo, ayuda a que ellos vean, ¿no? No se vean como, digamos, se vean como personas que tienen una serie de sentimientos y miedos, no como el rol que tienen. Muchas veces, cuando un hijo se da cuenta de que esa rigidez a veces en las reglas es por ese miedo terrible, que ahora es mucho más fundamentado por la ola de inseguridad que tenemos en el país, ¿no? Y ayuda a que haya una situación de empatía, ¿no? Entre ambos, tanto entre los padres y los hijos, y puedan de alguna manera conversar sobre estos aspectos, ¿no? Ujú. O preguntas que susciten esperanza y optimismo, ¿no? ¿No? Cuando ella encuentre una forma mejor de cuidarse de sí misma, ¿quién será el primero en advertirlo? ¿De qué manera se manifestará su alivio o gratitud? ¿Cómo mejorará su relación? ¿Quién será el primero en sugerir que se celebre el cambio? Entonces vamos generando, como hace una otra decía, esta idea de que las cosas van a cambiar, ¿no? Y empezamos no solamente con esta pregunta, la ampliamos, ¿no? Y seguimos ampliando para que la persona se vea en el futuro de una manera distinta, ¿no? Fuera del problema. ¿Mm?
preguntas que van a apuntar a la detección de recursos. Y acá tenemos, por ejemplo, una actividad muy bonita, ¿no? Que les voy a regalar, ¿no? No sé si lo han escuchado alguna vez. Las 3 preguntas para una vida feliz. ¿Mm? ¿Sí? O sea, estas preguntas les podemos pedir que la persona en algún momento se los pueda hacer él mismo, ¿no? Al final del día, ¿no? Se le puede pedir, ¿no? Al final del día, hazte estas pequeñas preguntas. Por ejemplo, ¿no? La primera pregunta sería, ¿qué pequeña cosa he hecho hoy de la que estoy satisfecho? Miren cómo está diseñada. O sea, no estamos diciendo de qué cosa te sientes satisfecho hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente no hay, de repente nada muy grande, ¿no? Pero si le decimos qué pequeña cosa he hecho hoy de la que estoy satisfecho, lo más probable es que encuentre algo pequeñísimo de repente. Los cambios no son abruptos, ¿no? Los cambios son progresivos. Entonces, ¿qué pequeña cosa he hecho hoy de la que estoy satisfecho? Es una pregunta que va a ayudar, ¿no? A detectar esas pequeñas cosas, ¿no? Y que son ya son avances. Otra pregunta de estas 3 preguntas para una vida feliz. ¿Qué pequeña cosa ha hecho hoy alguien conmigo o por mí, por la que estoy satisfecho o agradecido? Ampliamos, ¿sí? Y luego, la otra pregunta, ¿y de qué forma mi reacción, ¿no? Ante esto que han hecho por mí, hace más probable que lo repita, que esta persona lo repita? Miren estas 3 preguntas que están concatenadas, ¿no? ¿Qué pequeña cosa he hecho yo por mí, de la que estoy satisfecho? ¿Qué pequeña cosa han hecho por mí, de la que estoy agradecido? ¿Cómo yo podría, o qué forma yo he reaccionado para hacer más probable que esto se repita? Una vez que la persona llegue a generarse estas 3 preguntas, las 3 respuestas, perdón, repite ahora, ¿qué otra pequeña cosa he hecho hoy de la que estoy satisfecho? Y sigue hasta que haya podido explorar todas las cosas pequeñas, ¿no? Que haya hecho él por sí mismo o que alguien lo haya hecho por él, por ella, que haya pasado en el día, ¿no? Sobre todo con las personas que tienen, pues, cuando está en una situación de tristeza, ¿no? Profunda, ¿no? Cuando hay problemas de estado de ánimo, este tipo de preguntas van a ayudar a encontrar esas pepitas, ¿no? De oro, ¿no? Que han sucedido en el día y que no se han dado cuenta. Ujú. Bien. Pero cuando hablamos de preguntas que generen recursos, ¿no? Que busquen o explorar estos recursos, ¿no? Vamos a ir también, ¿no? Y haciendo, dado que él pueda encontrar algún tipo de solución que haya realizado en el día, también empoderando al cliente al decirle cómo te las arreglas para, cómo previamente te las arreglaste para hacer esto, ¿no? ¿Cómo supiste ser capaz de, cómo has hecho frente al problema hasta ahora y qué te ha ayudado? Preguntas también que van a ayudar a ir detectando recursos, pero también que van a ir haciendo de que el cliente se dé cuenta de que él mismo ha creado estas situaciones. En terapia es importante trabajar con los 3, digamos, con los tiempos. Con las preguntas que vamos a hacer al cliente tenemos que llevar el futuro hacia un futuro esperanzador, no catastrófico, ¿no? Cuando hablamos del presente, vamos a ir viendo las cosas que sí pasaron bien, que sí funcionaron. Y si me voy al pasado, no me voy al pasado a preguntar por las cosas negativas que le haya sucedido, ¿no? Sino por las cosas que él sí ha hecho bien en el pasado, qué problemas ha podido resolver y cómo los ha resuelto para que esto pueda utilizarlo en la problemática que le está trayendo en el aquí y ahora. Miren cómo trabajamos los tres, digamos, tiempos en beneficio de la terapia. Ujú. ¿Cómo encontraste el valor para? ¿Qué te dio fuerza para hacer esto? ¿Cómo lograste hacer esto, no? Son preguntas que nos van a ayudar a hacer de que el cliente se empodere, ¿no? Que vaya encontrando estos recursos necesarios, ¿no? Para poder en el momento presente ir en contra de su dificultad. Entonces le quitamos poderío al problema con este tipo de preguntas. También es importante digamos, esta idea que les voy a presentar, las preguntas de excepción,
¿Qué son las excepciones en terapia? En terapia, ¿no? Las excepciones significan los momentos en los cuales el problema no está presente, ¿no? O ha disminuido, ¿no? ¿Por qué es importante saber cuándo un problema ha disminuido o no ha estado presente? ¿No? Porque el cliente se va a dar cuenta de que el problema no es eterno y que hay grietas, hay momentos en que no, que su poder no está. Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Cuándo tu problema ha disminuido o cuándo tu problema no ha estado presente en algún momento del día, ¿no? Profesor, De la semana? profesor, disculpe, no están saliendo las preguntas. Ah, Solamente está pregunta de excepción nomás. ya, ok. Por ¿Ahí? favor. Sí, sí, ahí. Ya, ok. Ya, gracias me dicen cuando hay algún problema. Entonces, cuando hablamos de excepciones, estamos hablando de eso, ¿no? Es interesante este tipo digamos, de concepto, porque miren cómo lo vamos a hallar. Por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo, ¿no? Si un alumno, ¿no? X, tiene un problema de conducta en el colegio, ¿no? Es terrible, ¿no? Generalmente los profesores se quejan de él. ¿Qué hacemos generalmente? Vamos a hacer una observación de su comportamiento terrible, ¿no? Cuántas veces ocurre, qué sé yo, en qué contexto. Pero cuando hacemos las preguntas de excepción, vamos buscando cuándo ese comportamiento está disminuido, o sea, cuando este alumno se porta eh, mejor, ¿no? O cuando no tiene ningún problema de conducta, ¿no? Entonces, de repente encontramos que con tal profesor en tal clase, su conducta, ¿no? Disruptiva disminuye mucho, ¿no? Es más colaborador. Eso sería una excepción. Esa excepción es importante encontrar, porque después de encontrar esta excepción, vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Qué hace la diferencia? ¿No? ¿Por qué en esta clase, ¿no? Él se porta de una manera mucho más tranquila, ¿no? Y si es así, vamos a encontrar una posible solución. De repente es la metodología, de repente es el trato, de repente, qué sé yo, es una clase en la cual el chico se siente interesado. Miren, o es un momento específico del día. Vamos viendo qué hay detrás de esa excepción. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, las preguntas de excepción tienen dos formas de trabajar. Cuando uno va a la consulta, cuando el cliente va a la consulta, le podemos hacer esta pregunta. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué cosa pequeña ha cambiado desde que tú hiciste esta cita, ¿no? Hasta que has llegado a esta sesión, ¿no? Conmigo? Porque sabemos muy bien, ya de por sí hay un cambio pequeñísimo cuando uno saca una cita para ir a psicología. De por sí, sacar una cita es un cambio, es aceptar. Y si es, por ejemplo, una terapia de pareja, si ambos, ¿no? Sacan la cita y están comprometidos, entonces ya hay un cambio, ¿no? Ya hay un pequeño cambio, o sea, hay la decisión de querer trabajar en ello. Eso también es importante remarcar con esta pregunta. ¿Mm? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando el problema no está presente o está disminuido? Una pregunta importantísima, ¿no? Como le decía, ¿no? ¿Qué has intentado recientemente y cuál de estas cosas han ayudado, aunque sea solo fuera un poco? Y si detectamos todas estas cosas, ¿no? Todas estas, digamos, excepciones, podemos hacer otras preguntas. ¿Qué necesitas hacer para que esto, ¿no? pase más frecuentemente en el futuro? Entonces, vamos, miren cómo vamos cogiendo de las excepciones, ¿no? Para luego utilizarlo como una herramienta terapéutica para que el cliente pueda utilizar estas excepciones, lo que ha hecho, estos recursos que ha utilizado, estas estrategias que ha utilizado, para luego, pues, utilizarlo cuando ocurra la problemática, ¿no? Y poder resolver. Por lo tanto, cuando hacemos preguntas de excepción, hay que identificar esta excepción, luego remarcarla, hacerle ver de que esto es importante, ¿no? Para que el cliente se sienta luego, pues, empoderado. Por ejemplo, a mí me sucedió una vez un cliente que me decía que con su hija tenía muchos problemas, el comportamiento era terrible y hacía esas rabietas tremendas. Y una vez le hizo una rabieta en un hipermercado, ¿no? Y él ya no sabía qué hacer, ¿no? Se había tirado al piso la chica, quería algo y él no tenía pues cómo comprarlo. Lo único que él hizo, porque antes lo que hacía era darle o
gritarle, ¿no? O tratar de convencer. Lo único que en ese momento hizo, como ya no se sentía bastante descorazonado, fue simplemente ya no hacerle caso, ¿no? Porque estaba avergonzado. Pasaron unos minutos, como él no hizo caso, obviamente la chica se quedó tranquila, ¿no? Para él, cuando empezamos a conversar de esto, ¿no? Él lo detectó, pero no se daba cuenta que había hecho, ¿no? ¿No? Cuando uno pregunta sobre las excepciones y él me dice eso, ¿no? Pues hay que remarcarlo, ¿no? Porque lo que él hizo precisamente, ¿no? No darle atención, ¿m? Fue la excepción y lo que hizo la diferencia. Entonces le digo, le felicito, señor, usted ha utilizado una estrategia importante, ¿no? De remarcas, ¿no? Y usted hizo, o sea, lo empoderas. Y esto va a hacer de que él, obviamente, en otro momento pueda sacar ya este recurso para poder manejar de alguna manera la conducta disruptiva, ¿no? Rebelde, entre comillas, de su hija, ¿no? Entonces, miren cómo vamos trabajando. ¿Por qué es importante ir viendo estas preguntas de excepción para luego que se identifica la excepción, ver qué se hizo, ¿no? ¿Qué está alrededor de esta excepción? Y esto generalmente son, son las soluciones que podemos utilizar para cuando regrese el problema. Ojo, al tener todo esto, incluso el cliente, lo que hacemos es que el cliente puede independizarse, porque de repente termina las sesiones con usted, la terapia está mejor, y en otro momento, en el futuro, tiene alguna dificultad, se acuerda de todo lo que hizo con usted y lo pone en práctica. Va usted a perder clientes de repente, pero los va a empoderar y va a ser más independiente. Entonces, ¿qué podrías hacer ahora diferente, no? ¿Qué hiciste diferente en el pasado que tuvo éxito? ¿Qué otros éxitos has tenido en el pasado, como le decía? ¿Qué te diste cuenta? ¿Cómo te diste cuenta de estos cambios? ¿Qué crees que hiciste para que eso sucediera? Miren, entonces, como le decía hace un rato, cuando vamos al pasado, también vamos digamos, tratando de despertar otras cosas. No vamos para que él llore sobre la leche derramada, ¿no? No, al pasado vamos para también ir buscando los estilos de afrontamiento que ha tenido, que han sido exitosos y que puede trabajarlos para el momento presente. Recuerden la alegoría que dijimos de, digamos, de David y Goliat, ¿no? Con esto los vamos empoderando. Y él va a saber qué recursos utilizar para enfrentar a ese Goliat que ya no es tan gigante, ¿no? Sería su problema. Pero, profesor, perdón, creo que el regresar al pasado solo sería para ver cómo podríamos mejorar lo que se hizo, lo que no se hizo, ¿no? Porque con la experiencia del presente, siempre se dice el pasado ya quedó atrás, es historia, pero Claro, nos sirve como experiencia. nos sirve como experiencia para utilizarlo en el presente. O sea, si vamos al pasado, no vamos a ir a buscar el problema, cuando se originó, y pobrecito, no. Vamos hacia esas experiencias que sí han sido positivas. Es más, no necesariamente relacionados con su problema actual, porque, por ejemplo, puede ser que usted explore, ¿no? Otros problemas que haya resuelto. Esas historias de resiliencia que todos tenemos, ¿no? Y que de alguna manera, ¿no? Podría sacar por ahí algo que haya funcionado antes con otro contexto y otro problema, podría funcionarle en el aquí y ahora. Sí, lo que me dices, colega, sí, tienes toda la razón, ¿no? Entonces, vamos a ir al pasado de esa manera. Eso se llama rastrear los estilos de afrontamiento, ¿no? ¿No? ¿Ok? Entonces, esas son, digamos, las preguntas que podríamos utilizar. Otras preguntas podríamos utilizar para concluir y evaluar la sesión, ¿ah? ¿No? ¿Cómo terminar una sesión, por ejemplo, y cerrar también con tratando de que el mismo cliente sea el que pues produzca cosas, ¿no? Esa es la idea, ¿no? ¿Qué preguntas te gustaría escuchar que yo no te haya preguntado? Una buena pregunta, ¿no? ¿Qué preguntas te gustaría escuchar que yo no te haya preguntado? Ahí salgo. ¿Puede salir algo? Puede salir algo, ¿no?
¿Hay algo más que yo debería saber? ¿Cuál podría ser la siguiente señal de progreso o tu siguiente paso? ¿Qué te indicaría a ti que sería una buena idea hacer otra cita, por ejemplo? ¿Qué mejoría te gustaría decirme en la próxima sesión? ¿Qué te gustaría lograr en la próxima sesión? Quisiera que sintieras que ha sido útil. Miren, preguntas que van hacia, ¿no?, la reflexión del cliente y que incluso él mismo pueda generar sus objetivos de sesión a sesión. Porque en la terapia los objetivos no son tus objetivos, ¿no? Los objetivos del cliente o del usuario. Hay que ver eso, ¿no? Claro, uno tiene toda una buena intención, muchas cosas uno quisiera hacer, ¿no? Pero tiene que ser co-construidos estos objetivos con el cliente, si no, no funciona. Supón que tú quieras una sugerencia. ¿Qué podría ser? Supón que tú quisieras darte una sugerencia de tarea. ¿Qué podría ser? ¿Ha sido algo descuidado que no haya sido tocado, que merezca la atención ahora o la próxima sesión? ¿Qué retroalimentación te gustaría recibir acerca de la sesión de hoy? Entonces, estas preguntas, como ustedes ven, ¿no?, van a estar dirigidas. También hay formas de hacer preguntas para cerrar sesión, ¿no?, que ya les estoy presentando ahora, ¿no? Preguntas para aumentar la esperanza. ¿Cómo has mantenido la esperanza durante este tiempo que has estado en problemas? ¿Cuáles son tus mejores esperanzas? Supón que tienes más esperanza. ¿Cómo tu vida o tu relación cambiaría? Actualmente en terapia se está trabajando mucho la esperanza, porque como les decía hace un rato, ¿no? Si el cliente no tiene una proyección al futuro, a un futuro esperanzador, no se va a mover en el momento presente. Y va a haber una profecía autocumplida. No sé si han escuchado de la profecía autocumplida, ¿no? O sea, si yo pienso que estoy vencido, vencido estoy, ¿no? Entonces, el primero que debe creer en su cliente es usted. Si usted no cree en esa posibilidad del cliente de cambio, no va a poder, como se dice, conectarle y pasarle esa creencia, ¿no? Esa esperanza. Que no solamente sería creencia, es el saber, ¿no?, de que el cambio es posible. Porque la vida es cambio, ¿sí o no? La vida es cambio. ¿Mm? ¿Cómo el tener más esperanza te ayudaría a alcanzar la meta? ¿Cuál es la diferencia más pequeña que te daría más esperanza? ¿Cómo te darías cuenta de que tú estás empezando a tener más esperanza? Preguntas que también nos van a ayudar. ¿Mm? ¿Eh? Entonces, miren cómo estamos viendo la importancia de, digamos, de ver las excepciones del problema. Digamos, la importancia de trabajar con la esperanza como una herramienta también terapéutica, pero también hay otros tipos de preguntas que van a ayudar a lidiar con el problema, como es las preguntas para externalizar el problema. ¿Qué es la externalización del problema? Simple. Es tratar de hacer de que el cliente pueda colocar o proyectar, obviamente psicológicamente hablando, ¿no?, al problema simbólicamente fuera de él. ¿Qué pasa cuando uno se siente, tiene un problema grave, ¿no? Toda tu vida está en función a ese problema. Todas tus ideas, todo el contenido que hay en tu mente es ese problema. Es como si te mimetizas con el problema, y como si no tuvieras otros aspectos tuyos, ¿no? Una forma de quitarle el poder al problema es colocarlo fuera del cliente. Y esto un poco me copio, y digamos, de la terapia Gestalt, un poco la alegoría de la silla vacía. No sé si ustedes acuerdan de la silla vacía o la silla caliente de la terapia gestáltica, ¿no? ¿No? Había, ¿no? Fritz Perls colocaba una silla, ¿no? Y ahí proyectaba el cliente muchas cosas. Eso era una forma de externalizar el problema y luchar y trabajar en aquí ahora, ¿no? Y cerrar, 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 ¿no? Cosas que están inconclusas. Nuevamente, doctor, no salen las preguntas. No, 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 todavía no estamos ahí, Ah, estoy ya, ya, explicando. ya, yo pensé, ya, ya, sí, ya. Sí, sí, sí.
Usted tiene, sí tiene razón. Ahora voy a pasar. Ya. Entonces, en terapia, por ejemplo, digamos, sistémica, la terapia narrativa, trabaja mucho esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nombre le darías a tu problema? Una forma de externalizar el problema es dándole, que el cliente le ponga un nombre, el que él crea conveniente, ¿no? Ponte, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando le decimos a las enfermedades, no sé si han escuchado, la antipática es la gripe, por ejemplo, ¿no? No sé si han escuchado eso, ¿no? Hay gente que hace eso. Entonces, de repente le pone pues a su problema la antipática, ¿no? Entonces, cuando ya le pone ese nombre, tú le dirías, ¿y qué hace la antipática para que tú puedas sentirte deprimido? ¿No? ¿Me entiendes, no? Entonces, vamos trabajando con eso, ¿no? O también en el caso de niños, podemos hacer una situación mucho más, no tan simbólica en cuestión de una palabra. ¿Cómo dibujarías, por ejemplo, a tu problema? En un niño, por ejemplo, que lo represente en un dibujo, que haga plastilina, con la plastilina que forme de repente, ¿no? Su problema, que lo pueda, digamos, simbolizar en algo que pueda crear con la plastilina, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Cuándo no te molesta o te molestaría menos tu problema? ¿Qué es diferente en estas ocasiones? ¿Cómo lo harías eso? Pues vamos trabajando en función al problema, a la externalización del problema. No sé si han escuchado ustedes de las cartas terapéuticas. Las cartas terapéuticas también son importantes, ¿no? Y por ejemplo, una forma de externalizar el problema en una carta terapéutica es diciéndole adiós al problema, es decir, que el cliente pueda escribirle una carta de despedida a su problema. Entonces lo está externalizando, ¿no? Simbólicamente, para generar esta carta de despedida, activarla, pues, ¿no? Y empiece a caminar. O sea, eso ya ayuda, ¿no? A movilizar. No será todo el camino, pero ya empieza a caminar el poema, ¿no? Caminante, no hay camino, camino se hace al andar, ¿no? ¿Sí? Entonces igual, ¿no? Necesitamos que el cliente pueda caminar, empezar a dar sus primeros pasos, ¿no? ¿Cómo interfiere con tu vida el problema? ¿Qué es lo que más te molesta que arruina tu vida? ¿Qué te roba el problema cuando se hace presente en tu vida? Preguntas que, claro, ustedes dirán, estamos haciendo responsable del problema y que no hay algunos que podrían criticar y pensar de que no se hace responsable, al contrario, estamos haciendo de que el cliente, al sacar el problema simbólicamente afuera, empiece a luchar contra él, ¿no? Es más, si trabajamos de manera sistémica en una familia, y la familia coloca el problema de una manera simbólica afuera, todos nos unimos, ¿no? Para poder ir en contra de esto. ¿Sí? Listo. También podemos hacer preguntas para una posible recaída o no. ¿Puede haber recaídas en una terapia? Claro Claro, claro claro, que claro. Es parte de la vida, es parte de las sesiones, ¿no? Entonces hay que estar prevenidos, ¿no? Y hay que prevenir. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué haces para asegurarte que las cosas vayan mal para ti otra vez? ¿O qué harías para asegurarte que las cosas vayan mal para ti otra vez? Esta pregunta me hace recordar mucho, hay un librito muy antiguo de Paul Watzlawick llamado El arte de amargarse la vida. En este librito que les recomiendo, de repente ya lo han leído alguna vez, ¿no? Que está usted busca en Google y lo pueden hasta bajarlo porque es bastante conocido, ¿no? Paul Watzlawick nos hace una serie de recomendaciones de cómo, o consejos de cómo malograrnos la vida. Obviamente, ¿no? Está hecho de tal manera que sea una, digamos, instrucción paradójica, ¿no? O sea, él no está diciendo qué cosas no hacer, ¿no? ¿Entienden? ¿No? ¿Sí? Entonces, qué harías para asegurarte que las cosas vayan peor? Podría ser una forma de hacer que la persona empiece a ver qué cosas no debería hacer. ¿Qué le aconsejarías a alguien que tuviera este problema? Otra forma de repente de ir trabajando la posibilidad de prevención de recaídas. ¿Qué podías hacer para prevenir una recaída? En el pasado, ¿cómo lograste prevenir una recaída? ¿Cómo lograste regresar al camino correcto?
Preguntas que nos permiten trabajar con las posibles recaídas y hacerlas menos posibles. ¿Mm? ¿Sí? ¿Ok? Hay otra carta terapéutica, ¿no? Llamada, digamos, em, que ayuda, ¿no? A la prevención de recaídas, que es, pues, que pedirle al cliente que se imagine, ¿no? De acá a ciertos años, ¿no? Que se viaje en el futuro, un futuro donde él ya pudo, digamos, resolver su problema, ¿no? Y que se haga, y que se, digamos, ese yo futuro, ¿no? Ese Rafael futuro, pueda escribirse a sí mismo, ¿no? Una serie de consejos, ¿no? De qué hizo, cómo hizo para llegar a resolver el problema y estar, pues, libre de esta carta, ¿no? Lo que al final, ¿no? Al haberlo escrito, ¿no? El cliente va a guardarlo, ¿no? Y en los momentos de posible recaída lo puede sacar, ¿no? Lo puede leer y entonces es como si él mismo se estuviera aconsejando, ¿no? Eso permite, también es otra herramienta que se puede trabajar para evitar recaída. Luego tenemos la pregunta del milagro, no sé si alguna vez lo han escuchado ustedes, ¿no? Y ya es bastante conocida la pregunta del milagro de la terapia centrada, breve centrada en soluciones. Esta pregunta del milagro, como le digo, hace un rato les dije, ¿no? Es importante generar en el cliente metas y un futuro esperanzador. La pregunta del milagro va a ayudar a ambas cosas. Esta pregunta es así, por ejemplo, supongamos que esta noche, mientras duerme, un milagro ocurre y ese problema en que has pensado desaparece sin que tú hayas hecho absolutamente nada. ¿Qué notarías al día siguiente que sucedería para tener la seguridad de que el milagro haya sucedido? ¿Qué sería diferente? ¿Qué estarías haciendo? ¿Qué pensarías o creerías acerca de ti misma o de ti mismo que señale que el milagro ha sucedido? Podemos adicionar, ¿no? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué pensarías? ¿No? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿No? ¿Cómo te verían los demás para ver de qué realmente el milagro ha sucedido? Es la pregunta del milagro. Él se las presento, ¿no? Va a ser de que el cliente, ¿no? Pueda irse al futuro libre del problema, generamos esperanza, y claro, hay que asegurarnos de que esto sea lo más concreto, específico posible y hacerle preguntas para que aclare, ¿no? De tal manera que él se pueda ver con lujo de detalles, ¿no? ¿Qué es lo que quiere para su vida? Metas. ¿Mm? Y de ahí, miren cómo ya evitamos alienar al cliente, ¿no? Porque todo sale de él, no sale de nosotros, sale de él. Y al final también podemos preguntarle de nuevo, ¿y qué tendrías que hacer para llegar a este milagro? ¿No? ¿Qué pequeña cosa podrías hacer de aquí a la sesión para que este milagro empiece a caminar? Miren cuántas preguntas, cuántas cosas podemos trabajar, ¿no? Cuando vemos, cuando utilizamos esta pregunta del milagro. ¿Sí? Esta les presento la pregunta del milagro, muy buena para trabajar, ¿no? ¿De qué manera este milagro afectaría tu vida? ¿Qué haría por ti? ¿Qué cosas ocurrirían? ¿Qué pasaría si al menos una pequeña parte de este milagro ocurre en tu vida? ¿No? O ocurre de esta sesión a la otra, ¿no? Entonces, miren cuán poderosa, cuán efectiva y que nos permite hacer una serie de intervenciones con preguntas, sin necesidad de aconsejar ni colocar cosas nuestras en el cliente, ¿no? ¿Recuerdas algún momento en tu vida en que este milagro, parte de él, haya sucedido? ¿Recuerdas algún momento en que hayas estado cerca de que sucediera o alcanzarlo y el problema te haya afectado menos? ¿Qué recuerdas? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue diferente? ¿Qué hiciste? ¿No? ¿Sí? Ujú. Bien. ¿Cuál sería la primera señal de que el milagro ha sucedido? ¿Qué acciones tienes que desarrollar para que este milagro o parte de él pueda ocurrir? Miren cuántas preguntas, sí, y podemos seguir incluso creando preguntas que nos ayuden, ¿no? A que podamos ir co-construyendo con un cliente, ¿no?
digamos, su mejoría. Listo. Les he dado en esta sesión, ¿no? Un resumen, porque podemos hacer muchas cosas más, ¿no? Pero simplemente un resumen apretado, ¿no? eh, digamos, posibles preguntas, me parecen muy buenas para poder hacer un trabajo terapéutico. Le paso también ahora con mi colega Trujillo para que pueda darles un anuncio. Muy bien, estimado Rafael, muchas gracias por todo este proceso. Antes de hacer el cierre final y si hay alguna pregunta de parte del público, antes de pasar a estas preguntas finales, solo para compartirles a ustedes que Rafael Ballena será parte de este diplomado en terapia familiar sistémica que estamos lanzando para el mes de octubre. Así que en la modalidad virtual todos están completamente invitados a que puedan participar de este diplomado en terapia familiar. La duración son de 6 meses con una carga horaria de 24 sesiones. Es virtual, completamente teórico, vivencial y también práctico. En ese sentido, ustedes van a tener diferentes herramientas de comunicación, de abordaje para poder trabajar desde un sistema familiar, ¿no? Tenemos el cronograma también. Ustedes han visto una parte pequeña de lo que se va a trabajar, que son las preguntas dialogales. Se va a trabajar de diferentes escuelas sistémicas con diferentes autores, referentes también que vienen trabajando lo que es la terapia familiar sistémica. Así que los invitamos a que las personas que estén interesadas y que quieran la opción puedan participar dentro de este proceso. ¿Está bien? Así que por ese lado, ya saben que estamos de promoción para que ustedes puedan participar dentro del diplomado en terapia familiar sistémica. También estamos gestionando para que pueda salir con aval universitario a las personas que también estén interesadas. También se les va a brindar en los próximos días la información detallada con respecto a ello. Entonces, para finalizar, si ¿El alguna persona coste está cuál sería? interesada, ¿El sí, coste cuál sería? sí, en cuanto al tema de los costos, ya por interno les vamos a estar escribiendo a todas las personas que estén interesadas para Ya. poder, eh, para poder brindarles la información detallada, ¿ya? Con respecto a ello, ¿no? Con respecto a este masterclass, si alguna persona está interesada en poder brindar alguna pregunta, ¿no? Alguna pregunta a este taller de cómo hacer preguntas, pueden por favor escribirlo o prender su audio para poder finalizar este masterclass. Doctor, buenas noches, le habla una colega suya. Y las preguntas se tienen que hacer en diferentes sesiones, en cada terapia, o se tiene que hacer global. No, no, no. Bueno, ahorita acuérdense que lo que he colocado es un resumen, ¿no? De una serie de cosas que no necesariamente lo vamos a hacer en bloque, en toda una sesión, ¿no? Ya uno va teniendo el criterio de cómo ir ajustando, en qué momento ir trabajando, ¿no? Hay muchas de estas preguntas, como ustedes ven, que podemos ir haciéndolos, ¿no? Dependiendo también en qué sesión, ¿no? La pregunta del milagro, por ejemplo, ¿no? Generalmente se hace en la primera sesión, porque nos va a permitir generar esperanza y objetivos, ¿no? Y a corto, mediano y largo plazo, pero no necesariamente todas estas preguntas se hacen en una sola sesión, ¿no? Ok, gracias, Doc. Gracias. Gracias, pues he visto que has estado bastante atenta, gracias por esa atención. He trabajado con usted y el doctor que estaba del decano del Colegio de Psicólogos. He Ah, estado con con razón, ustedes pues, muchas veces. una carita conocida, Dios mío. Sí, sí. Sí, Un abrazo. sí, hemos estado en la inauguración del club también. ¿Verdad? Pues, mira, Sí, 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 hemos estado ahí. Sí. qué bien.
Ha pasado mucho tiempo, Doc, porque esto de la pandemia y todo, como sí, que nos hemos abierto un poco por el temor de todos estos contagios y estas cosas que está habiendo y siguen habiendo porque están habiendo unos resfriados raros. sí, 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 Hay sí, hay gente que gente se que resfría y de repente le viene una neumonía y se fue. Otros que se resfrían y la presión se les vuela y no saben por qué. Y eso hay que seguir cuidándose porque los contagios están a la vuelta de la esquina. Entonces, así con los es. pacientes que yo trabajo por internet, Doc, porque yo tengo un esposo bastante mayor. Entonces, atender en mi oficina no puedo porque tengo, digamos, el recelo de que alguien pueda venir con un virus que está pasando mucho. Y bueno, pues todo lo hago por internet y solo recomendado si soy voluntaria de la comisaría de San Luis. Trabajo ahí está el teléfono, todo, y el Ministerio de la Mujer y el Colegio de Psicólogos que teníamos, ¿se acuerda el voluntariado que hicimos en cuanto a la pandemia? Así es, me estás haciendo recordar gratos tiempos. Sí, 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 hemos trabajado bastante con ellos. Un abrazo, gracias. Gracias, Doc, gracias. Soy Marta, soy Marta. Sí, Marta, gracias, un abrazo. Ha sido un Muy placer bien, verlo, Doc, un placer verlo de nuevo después de tantísimo tiempo. Igualmente. qué bueno que he encontrado también una forma de conectarse también en esta conferencia. Muy Así bien, es. para poder terminar, pueden prender algunos sus cámaras ahí para tomarnos una fotito final de este masterclass, por favor, para darnos una fotito final al grupo, los que puedan, les agradeceríamos que puedan tener sus camaritas y comentarles de que seguimos con los masterclass también, así que gratuitos, así que pueden ustedes eh, también participar de las diferentes actividades que venimos desarrollando a lo largo de este evento. Muy Violetita, bien, abre tu ventana, para que te salgan fotos. Violeta no muy abre. bien. Muy bien, a la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres. Listo. Muy bien, muchas gracias a todos los presentes. Cuídense mucho y ya nos vemos en un siguiente encuentro. Claro que sí. Adiós, adiós, adiós. Adiós, Néstor, Norma, Mari, Buenas Rafael, noches. Nos van a Violeta. Buenas compartir la noches. grabación, disculpe. Sí, Me Sí, dice. lo pareció vamos muy a subir. importante. Muchas Vamos a subir Tenemos la que gracias. grabación, no abonar, se ¿verdad? preocupen. Abonar los 25 soles, ¿verdad? Para el certificado. Así es, las personas que están interesadas, también por interno les escribimos. Ya, listo, Cuídense, adiós. gracias.